Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua, estos conversatorios que marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua. Este marzo es un mes especial para todos nosotros porque estamos festejando el mes de la mujer. Y hemos querido festejar el mes de la mujer honrando a las científicas mexicanas que han estado trabajando en el tema del agua, que han estado trabajando en nuestra universidad, una universidad pública, que han estado produciendo ciencia de frontera, que han estado dando a conocer nuestro país y nuestras instituciones más allá de las fronteras. Y entonces es un privilegio tener estas compañeras construyendo junto con nosotros estas opciones educativas. Entonces, a esta serie de conversatorios que se inician hoy, que se inician en este mes de marzo, lo hemos intitulado Las Mujeres del Agua. Y queremos honrar a las mujeres científicas haciendo una serie de conversatorios con mujeres que han sido actrices importantes de la investigación en México. Entonces, en este caso, tenemos el privilegio de contar nuevamente con la presencia de la doctora Margarita Gallegos. Bienvenida, Margarita, muchas gracias por estar aquí, no irte de puente. Muchas gracias por la invitación, doctor Velázquez. Me honra mucho que me inviten aquí a hablar del agua. Me gusta mucho el nombre que le han puesto a estos conversatorios, Mujeres del Agua, porque pues yo creo que sí, eso somos muchas de nosotras en UAM y en otras instituciones públicas. Y pues gracias por su invitación. Al contrario, Margarita, es un privilegio tenerte aquí, como a lo mejor muchos de ustedes ya saben, porque no es la primera vez que Margarita está aquí. Ella es una investigadora del Departamento de Hidrobiología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es una investigadora de muchos años, de mucho reconocimiento, de una producción muy importante acerca de los pastos marinos y otras cosas, pero hoy la hemos invitado a platicar de un evento particular que tiene que ver con los esfuerzos que están haciendo comunidades para que nuestra agua sea un agua de calidad, un agua accesible para todo mundo, un agua que siga siendo una fuente de vida para la enorme biodiversidad que existe en nuestros mares. Y a propósito de eso, pues Margarita nos ha contado que desde la ONU se ha determinado que esta sea la década de los océanos, por la importancia que la humanidad debe por la importancia que los océanos tienen para el futuro inmediato de la humanidad. Entonces, la ONU se ha percatado de esto y junto con otras organizaciones ha declarado que esta es la década de los océanos. ¿Por qué no nos cuentas rápidamente, Margarita, qué es esto de la década de los océanos, cuándo se instauró y qué pretende? ¿Es nada más una declaración o son medidas, son campañas publicitarias? ¿De qué se trata cuando hablamos de la década de los océanos? Sí, bueno, efectivamente, como lo acaba usted de mencionar, doctor, la ONU impulsó, pues, ante los organismos internacionales una serie de medidas
para abordar el estudio de los océanos. Y se ha declarado que esta década comprende desde el 2021, o sea, iniciamos desde el año pasado hasta el 2030, y hay una serie de acciones que se impulsan o que se pretenden impulsar que se lleve a cabo en la década de los océanos. Desde hace ya algunos años hemos tenido información de alguna manera general de los océanos. Los últimos años tuvo un gran auge su estudio, y pues con esos estudios se ha reconocido que los océanos ahora se encuentran en un verdadero peligro. A pesar de lo que se ha invertido en su estudio, pareciera ser que la ciencia que se ha desarrollado en los océanos todavía no ha sido capaz de proponer las medidas suficientes para hacer un buen manejo de estos océanos. Nos impresionamos mucho al saber que todo lo que encontramos en los océanos, pero al mismo tiempo que podemos ver cuáles son los beneficios que los océanos nos proporcionan, como es el que una buena parte de la proteína de calidad mediante la pesca se obtiene de ahí, pues el daño que actualmente con las medidas que se hacen en los continentes, pues digamos que se tiene al océano en un estado difícil de salud, complicado de salud. O sea, estás hablando de una condición de contaminación que está poniendo en grave riesgo a la vida en los mares, ¿es así? Así es, así es. Uno de los principales factores de contaminación, ya lo escuchamos inclusive a diario en todos los noticieros, pues es el vertimiento de plásticos, el vertimiento de desechos de la agricultura extensiva, desechos industriales, la contaminación por el tráfico de buques cargueros, la erosión y sedimentación de costas, lo que ocasiona que pues, los océanos a distintos niveles de su relación con la Tierra, pues estén sufriendo de enfermedades serias, realmente serias. A ver, eso de lo de los buques cargueros, sí no lo entendí. ¿Puedes ampliar? Bueno, una buena parte del transporte que se lleva a cabo a nivel mundial se realiza utilizando buques cargueros, buques que transportan contenedores entre países, contenedores de mercancía, hay buques petroleros. Todo esto significa un tráfico marítimo que genera contaminación a muchos niveles. Está el vertimiento de los combustibles, el lavado que hacen de las entinas de los barcos en los puertos, todo esto se vierte a las costas, e inclusive pues también son vehículos de dispersión o de de transportación de especies de un sitio de donde son nativas a sitios en donde no lo son. Entonces esto ha generado desde afectaciones a la biodiversidad, y pues todo ello impactan en la salud de los océanos. Por eso en la década de los... Eso lo oí hace algunos años y me parece gravísimo y no entiendo por qué no se ha prohibido. O sea, para los que no saben, les cuento rápidamente y tú me corriges si no es cierto. Los barcos tienen que tomar agua
de donde estén, ¿no? Por algún motivo Sí, tienen que llenar sus, sus encinas, centinas, centinas. Ujú. centinas, qué bonito nombre. Nada más se lo había oído a Neruda. Bueno, tienen que llenar unos espacios en sus barcos con agua por algún motivo, ¿no? Parece que para que puedan navegar. Navegan muchos kilómetros y entonces la sueltan en otro lado, ¿no? Así es, Y así es. eso significa que sueltan, toman un ecosistema y lo van a soltar en otro lado Así para es. competir con otro ecosistema. No, no lo estaban prohibiendo ya desde hace como 20 Hay años. muchas cosas que están prohibidas. Por ejemplo, pues sí, todo lo que ahora podemos observar que son elementos de contaminación en el océano, están prohibidas, la mayoría de ellas están prohibidas o se ha demostrado que tienen un efecto, pues, de perturbación en las costas y en los océanos, porque además hay que diferenciar muy bien el efecto que puede suceder en las áreas costeras y después en los mares, en, en mar abierto. Y esto, a pesar de que pudiéramos pensar que son infinitamente extensos, infinitamente profundos los océanos, tienen una capacidad ilimitada de reciclar y de mantener una homeostasis del sistema en sí, pero esto no es verdad. El problema es que estamos afectando al gran ecosistema que conforma el océano, que no solamente nos proporciona una regulación al clima, nos da alimento, nos proporciona agua a través de todo el ciclo del agua y nosotros seguimos ejerciendo o llevando a cabo medidas que de ninguna manera pues son adecuados para mantener una salud en los océanos, ¿no? Una buena salud de los océanos. Entonces hay niveles de contaminación, niveles de contaminación diferenciales dependiendo de los países de los que estemos hablando. Por eso en la década de los océanos lo que se pretende es unificar esfuerzos con acciones concretas de investigación, de manera que pues los diferentes países aborden el estudio de los océanos con este objetivo común, A que ver, es que nuestra ciencia sea una ciencia que no solamente describa o nos mencione las maravillas del océano, sino que también sea una ciencia que nos proporcione elementos adecuados para una buena gestión de los océanos. muy bien. Me imagino que esta determinación de la ONU, donde todos los países acuerdan algo, cuando acuerdan la década, que esta será la década de los océanos, me imagino que se firman compromisos, ¿no? A Sí, nivel de sí. gobierno, a nivel de empresa, a nivel de sector educativo, etcétera. Ujú, ¿Qué ujú. nos toca hacer a los mortales? ¿Qué nos toca hacer? Pues nos toca participar en las acciones que que se proponen llevar a cabo durante la década de los océanos. Una, una acción importante de las primeras que se empezaron a considerar es impulsar laboratorios internacionales de investigación en donde los objetivos y metas de investigación sean comunes. Y se trata de manera muy importante
dentro de las investigaciones que se quieren hacer en la década de los océanos es incorporar de manera activa a todas las personas, no solamente a los organismos gubernamentales o a las instituciones de investigación, que yo creo que ese ha sido una de las grandes carencias, en donde la ciencia, las investigaciones y las instituciones gubernamentales siempre son un poco ajenas al resto de, como decías tú, de los mortales. En este O sea, caso, son a la mayoría de las observadores, personas, ¿no? son Pasivos, observadores ¿no? pasivos. Eso es. El resto de las personas. Y por eso, en la década de los océanos, uno de los objetivos importantes es incorporar a los mortales de manera que no solamente sean las disciplinas científicas, sino también las disciplinas sociales, económicas, políticas, que puedan confluir en el cómo. A mí sí me gusta la palabra, por eso la voy a usar, gestionar, eh, eh, pues no el manejo, ya quisiéramos, sino el conocimiento y pues el cómo mantener y no deteriorar nuestros recursos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Nos platicabas hace poco, muy entusiasmada, que se había hecho un consorcio de universidades y un proyecto multiinstitucional auspiciado por el CONACYT y esto, y se han puesto a trabajar con ciertos objetivos precisamente para lo que dices, para gestionar la calidad de la salud de los océanos. ¿Es así? así es, así es. Eh, Cuéntanos de ese ese es consorcio de del consorcio. universidades. ¿Qué Sí, proyecto es bueno, ese? ¿qué proyecto? ¿Qué proyecto es? Los antecedentes. Este proyecto empezó a llevarse a cabo desde el 2015, aunque se empezó su gestión y su planificación, llevó varios años. Se sometió el proyecto ante el CONACYT en uno de los fondos que maneja el CONACYT, uno de los fideicomisos. Este fideicomiso es un fideicomiso asociado con la investigación en hidrocarburos y estuvo muy relacionado con el tratar de entender los efectos, en este caso, de la contaminación por petróleo. Y pues esto surgió desde el derrame de la plataforma Horizon, que permitió que varias instituciones de investigación confluyéramos en el estudio en este caso, del Golfo de México. A ver, Y esa plataforma Horizon, ¿qué fue lo que le pasó? No estamos pues familiarizados con explotó. eso. ¿Cómo no? Claro que están familiarizados. Cuando la plataforma Horizon de la British Petroleum estalló en el Golfo de México y ocasionó uno de los mayores derrames de los últimos años, pues se temía que el petróleo llegara a las costas de todo el Golfo, y pues buena parte del Golfo lo ocupan las costas mexicanas. Sí llegó el petróleo a las costas de Luisiana y de Texas en Estados Unidos, pero pues los dispersantes y las corrientes que se presentan en el Golfo de México de alguna manera eh, contribuyeron a que el petróleo crudo no llegara hasta nuestras costas, pero sabemos que los dispersantes lo han mandado a los fondos de los océanos. Y pues ahora nos hemos dado cuenta, mediante los estudios que se hicieron con este consorcio, pues que los fondos oceánicos no están exentos
de sufrir contaminación en un grado importante. Entonces, Oye, este consorcio... me acabas de recordar el ISTOC. Uy, pero ese tiene muchos más años, ¿no? Pues tiene muchos más años, Creo que pero yo ni nacía. fue una cosa también, una desgracia espantosa, ¿no? Sí, Una claro, plataforma mexicana que se claro. llamaba ISTOC Mixtoc. se descontroló, explotó y empezó a derramar toneladas de petróleo, ¿no? Sí, Entonces, miles de barriles. digamos que el Golfo de México, este es cuando menos el segundo golpe que recibe de derrames de ese tamaño con el de petróleo, ¿no? Sí, así, el impacto de algo tan enorme, tan extenso, porque pues no está exento de seguir siendo contaminado por todos los productos relacionados con la extracción, transporte y refinación del petróleo. Las plataformas petroleras en la sonda de Campeche, pues parecen velitas de pastel, diseminadas en toda esta preciosa y enorme plataforma que tenemos en el Golfo de México, y pues no es una contaminación masiva como lo podría ser un derrame, pero constantemente hay vertimientos de petróleo. O sea, es imposible, desde mi punto de vista, y yo nunca me he subido a una plataforma petrolera, pero me queda claro que todas las maniobras que se llevan a cabo en una plataforma, pues traen aparejado el vertimiento de contaminantes, de petróleo crudo o de todos los otros elementos que se usan en la extracción de petróleo. Eso es. A ver, entonces, para que me quede claro a mí y a los que no sabemos de esto, cuando se derrama el petróleo, sea por el stock, sea por el Horizon, más recientemente, lo que tenemos es un impacto en el ecosistema brusquísimo, directamente por el petróleo. Pero después vienen toneladas. ¿Qué hacen estos dispersantes? ¿A Pues poco mandan, son inocuos man, para la biodiversidad marina? hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, Entonces no. son dos golpes seguidos a la Pues sí, biodiversidad. pues sí. En este caso, yo lo que te puedo comentar, ya que no es mi expertise lo relacionado con el efecto de los hidrocarburos, pero sí entiendo que una parte importante del componente del petróleo, al utilizar dispersantes, pues se va a los fondos marinos, y otra parte, pues otra parte se evaporó, otra parte la contuvieron. La cuestión es que sí son impactos fuertes, y seguramente estos derivados del petróleo que se van al fondo, pues van a tener un efecto en la biota que exista, y de la cual, pues, creo que nos puede quedar claro que no es tan fácil pensar en una investigación en aguas profundas. Y eso fue exactamente lo que se pudo hacer mediante todas las líneas de investigación que se conjuntaron en este gran proyecto que llamamos SIGOM, A que ver, quiere nada más decir... para concretar. El petróleo que se derrama, se dispersa, se va al fondo, pero de cualquier manera los peces
están ingiriendo algunas cantidades de ese petróleo y no Pues sería difícil pensar que está llegando a los organismos humanos, claro, ¿verdad? claro, Bueno, sí, hay, redondeamos ese tema, entonces ahora sí le entramos a este proyecto multiinstitucional. Cuéntanos, ¿cómo surgió? ¿Quiénes multi, están? ¿De qué se trata? mul- multiinstitucional. Ajá, Pues fue apoyado por el Fideicomiso de Hidrocarburos de CONACYT, tuvo una duración de 5 años de trabajo efectivo en campo. Participaron muchas instituciones de investigación, universidades públicas como el CICESE, la universidad, la UNAM, el CINVESTAP, Ciencias Marinas, la mayor parte de universidades de la parte norte de nuestro país participaron en distintas disciplinas. La UAM pues fue la única institución que participó en este gran proyecto, pero porque nosotros hacemos estudios costeros, nosotros no hacemos estudios de aguas profundas. Y este fue uno de los grandes logros del SIGOM, que se abordaron todas las el disciplinas SIGOM, que perdón, el SIGOM es el consorcio de investigación o qué es? Consorcio de Investigadores del Golfo de México. Eso es el Y SIGOM. es un consorcio que pues se ocupó del estudio del Golfo de México y que durante estos 5 años los estudios se llevaron a cabo mediante campañas de monitoreo regulares, lo cual pues sí marcó un hito importante en la investigación en México, porque el hacer un monitoreo significa tener durante estos 5 años un, un panorama con los datos en la mano de qué es lo que está pasando en las aguas del Golfo de México. Entonces hubo participación de geólogos, meteorólogos, oceanógrafos, oceanólogos, pues todas las disciplinas que son necesarias para la comprensión del funcionamiento del gran sistema que es el Golfo de México. Y creo que es muy importante el hecho de que haya sido un trabajo regular, una investigación regular que ahora pone a disposición de las universidades y de las instituciones gubernamentales los productos de su investigación, porque normalmente los productos de investigación se quedan guardados o se quedaban bajo el resguardo del investigador responsable de cierto tipo de estudio. Ahora, todos los estudios que se llevaron a cabo plasmaron sus resultados en una gran base de datos, formando metadatos que pueden ser utilizados de diferente manera para la comprensión precisamente de qué es lo que está pasando en el Golfo de México. Porque, como lo mencioné al principio, pues no solamente es los resultados que nos proporciona nuestras investigaciones, sino que aprendamos a gestionar, a conocer, a manejar, a proteger nuestros océanos. Recuerdo una pregunta que hacían en una de los conversatorios anteriores, me preguntaban que qué tipo de mar era el que queríamos. Pues de entrada un mar que esté sano, un mar en donde sepamos cómo utilizar sus recursos de la manera
menos impactante posible. Y el problema es que ahora todo lo que el hombre ha generado, tanto en el mar como en el continente, se ve reflejado en los océanos. Y uno de estos problemas, pues es el calentamiento global, que se ha venido incrementando por las emisiones de CO2. Y las emisiones de CO2 no solamente las producen las industrias, también las emisiones de CO2 pueden generarse por la perturbación que hacemos de los ecosistemas, al quitar su presencia en las áreas en donde están. A ver, dos preguntas antes de darle paso a las preguntas de nuestra audiencia. ¿Quién auspició, quién patrocinó este gran proyecto de muchas CONACYT, instituciones? El el CONACYT. CONACYT, el CONACYT Es un programa especial, es un... fue un proyecto de investigación multidisciplinario apoyado con los fondos de hidrocarburos, destinados a los hidrocarburos. El fondo se llama CENER CONACYT y ya no existe. El fideicomiso ya desapareció, es de los que fueron favorecidos con el veto presidencial y pues ya no existen más en el CONACYT. Sin embargo, los productos de esta investigación han sido amplia y muy reconocidos, ampliamente reconocidos por el propio CONACYT. Ha reconocido el valor de estas investigaciones. Y algo muy importante del SIGOM es que se pretende que el SIGOM sea el consorcio en donde puedan incorporarse otras universidades, otras instituciones de investigación y en donde su meta común sea estudiar el Golfo de México, conocer el Golfo de México. Y si ahora tenemos que dentro de la década de los océanos hay una orientación muy clara a que sepamos utilizar y conservar nuestros recursos, esto significa que debe haber la interacción entre distintas disciplinas y distintas universidades o instituciones de investigación. Muy bien, vamos a dejar, hacer un paréntesis aquí en el proyecto del SIGOM y vamos a dar paso a una intervención de la audiencia. En este caso es el doctor Juan José Santibáñez, que te dice, felicidades, doctora. ¿Qué opina de ese riesgo de contaminación de agua nuclear en Fukushima? El espacio para contener agua contaminada se acabará en 2022, lo que obliga a Japón a liberar el agua ya tratada al mar. Japón aprobó este martes un controvertido plan para liberar al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, que quedó destruida por un tsunami en el 2011. No sé. Qué desgracia nos platica Juan Pues José sí, Santibáñez, ¿no? pues sí, realmente qué desgracia. Y En la lo que, década de los océanos, ¿y Japón hace eso? ¿Cómo? bueno, Japón hace cosas que son bastante reprobadas por un gran y amplio sector de investigación. Como matar Japón, ballenas, por ejemplo. pues, pues es lo que más se nos puede venir a la mente rápidamente, pero pues yo creo que el problema del vertimiento de agua contaminada, agua nuclear, creo que le dijo el doctor Santibáñez, pues
es un problema también, al igual que el de los hidrocarburos, que tenemos que enfrentar todos de manera conjunta. Por eso la década de los océanos significa la participación de muchos países con el interés de que haya acciones coordinadas de protección. Pero si esto no es observado por otros países, pues habría que ver cuáles serían las medidas que tendríamos que tomar para que estas acciones no se llevaran a cabo, ¿no? No se virtiera el agua con la que se enfría las plantas nucleares. Pero si se siguen construyendo en las zonas costeras, pues van a estar expuestas a la acción de fenómenos meteorológicos y geológicos como el deslizamiento de tierras y formación de tsunamis. Eso no lo vamos a evitar. Lo que hay que hacer es establecer medidas muy claras de dónde y cómo se deben operar, pues no solamente las plantas nucleares, no nos vayamos hasta las plantas nucleares. Ya tenemos un problema enfrente con las plataformas de extracción de hidrocarburos, ¿no? Para empezar. O sea, Pero tenemos un conjunto de contaminantes, ¿no? entonces, ¿hasta dónde llega la declaración de la década de los océanos en la ONU? O sea, la ONU es la conjunción de los países. Y Pues más después de que que, acuerdan que es la década de los océanos, la British Petroleum sigue derramando, Pemex sigue eso fue antes. derramando, y no, pero siguen derramando de acuerdo a tu postura de que de cualquier manera en el proceso de extracción hay una derrama importante. Y ahora con esto, esta es una nueva fuente de contaminación gravísima que nos alerta Juan José Santibáñez, ¿no? Japón, Claro. que seguramente firmó el acuerdo de la década de los océanos, decide derramar agua contaminada al mar. No hay, esta década de los océanos no tiene dientes, no hay mecanismos No, para regular, para reprobar, para inhibir todas estas acciones, porque si no, es una simple declaración de buenas intenciones. no, bueno, lo que comprende la década de los océanos es una serie de acciones encaminadas a lo que tú dices, pero eso significa que los países se reúnan y tomen acciones conjuntas. La década de los océanos lo que está marcando es que esta ciencia que se desarrolle durante esta década sea capaz de proporcionar medidas de mitigación o de protección, es como yo lo entiendo, que ya en la práctica los países, según sus intereses y relaciones geopolíticas, cumplan o no, eso ya es otra cosa. Me parece que no tenemos un órgano regulador, como tú dices, que tenga dientes y ejerza sanciones. No lo hay, ¿sí? No lo hay. Me extraña que un país como Japón, que conoce la importancia y los alcances de la ciencia y de la investigación aplicada, no sepa qué hacer con su agua contaminada, ¿no? O sea, con toda la creatividad y lo innovativos que son, me llama la atención que lo único que se les ocurra sea tirar el agua contaminada al mar. Pues es una lástima saber esta noticia, pero pues ya sucedió cuando el tsunami del 2011, ya sucedió en Rusia con Chernobyl, aunque no está en las orillas del mar, pues sí ha sufrido o sí generó una contaminación a muchos niveles.
a muchos más niveles. Entonces, creo que la tierra y el mar son uno solo, y lo que hagamos en uno se va a reflejar en el otro. Y hasta ahora hemos analizado e investigado esto de manera pues no coordinada, y la intención es que sea coordinada. Y una de las posturas en la década de los océanos es la participación de la gente. Sobre todo, señalan de manera muy importante la participación de las mujeres en labores productivas en las costas, pues porque de alguna forma, no solo porque sea el mes de marzo y celebremos el Día de la Mujer, yo sí creo que la visión de las mujeres en la generación de alimento y conservación del mismo ha jugado un papel importante pues en el desarrollo de nosotros como humanidad, ¿no? Como gran consorcio. Y esto, pues yo creo que debe destacarse de esta década de los océanos. El denominar década de los océanos es que hay una serie de recursos que se destinarán para gestionar esto, pero hay que observar una serie de acciones, y esto se tienen que discutir a través de todo un procedimiento y estos laboratorios que te mencionaba, pues tienen como objetivo, como meta, precisamente entrelazar todas estas acciones de investigación. Muy bien. Margarita Gallegos, académica del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa, nos estamos acercando al final de este conversatorio sobre la década de los océanos, pero yo quisiera pedirte que antes de que acabáramos, nos dieras, si es posible, como un resumen de los logros que este SIGOM, este consorcio de investigadores del Golfo de México, han alcanzado hasta ahorita. ¿Y cuál es la perspectiva que se viene? ¿Qué es lo que la UAM está haciendo a través de tu grupo, del grupo que estás liderando? ¿Qué está aportando la UAM a este gran proyecto? Claro que sí. Bueno, la UAM inicialmente fue contratada por el CICESE, que fue quien lideró todo el proyecto, y reconociendo que la UAM no solamente tiene disciplinas de estudio en las costas, como serían los pastos marinos, sino hay otras disciplinas más que pueden incorporarse al estudio del Golfo de México. La UAM se incorporó como integrante activo en el SIGOM. ¿Qué significa ser integrante activo? El SIGOM tiene como objetivo en el corto plazo que como grupo de investigación tratemos de ir de manera coordinada cuando sea posible en función del objetivo de investigación, pues participar todos ahí. Esto pues permitirá llegarse nuevos recursos. Ahora, ¿cuáles han sido los logros? Pues se cuenta con un mapeo de los pastos marinos en las costas del Golfo de México y parte del Caribe, que no existía antes de que iniciáramos las investigaciones a través del SIGOM, lo cual pues era una carencia básica para cualquier país, aunque pues nuestros vecinos del norte, a pesar de que tengan todos los recursos, pues también los pastos marinos siempre habían sido poco considerados en los estudios costeros y oceanográficos. El que la UAM esté ahí significa que cualquier otro investigador de la UAM Iztapalapa
que tenga una orientación hacia el estudio de las cuencas y los océanos, podrá participar a través de este consorcio. Y este consorcio, pues se pretende que actúe de manera coordinada. Y además, como lo dije al principio, se cuenta con una gran base de datos, se publicaron varios atlas. De hecho, sería conveniente que en algún momento se pudiera invitar a varios de los colegas que participaron en el SIGOM, porque hemos estado promocionando el conocimiento de los resultados de nuestra investigación. Están publicados electrónicamente un conjunto de atlas que habla sobre la circulación del Golfo, que habla sobre la contaminación en el Golfo, que habla, inclusive se hicieron estudios en Mesocosmos por colegas del IBT y del CINVESTAB, en donde encontraron bacterias degradadoras de hidrocarburos, de manera que pues este consorcio presenta muchas opciones de investigación para a quienes les interese el estudio de los océanos. Ahora, bajo el contexto de la década de los océanos, pues el estudio, las ciencias ambientales no pueden soslayar la participación de las ciencias sociales, porque yo creo que ha venido haciendo falta precisamente que este enfoque sociológico, este enfoque de participación de las comunidades permitirá que pues los que viven en las costas hagan suyo el proteger a los océanos, ¿sí? Que ellos son los primeros los que extraen, los que nos hacen el favor de ir a sacar la proteína del mar, que cada vez hay menos, ¿sí? Pues sean los primeros que mediante su participación también sean capaces de levantar la voz. Sé que es medio utópico, ¿sí? Medio utópico, porque no es la primera vez que se ha intentado la participación de las comunidades costeras, pero pues no hay los mecanismos para esta participación. Normalmente los recursos que se destinan para este tipo de acciones conjuntas, pues se gastan en crear elefantes administrativos y burocráticos. Y yo creo que ese sigue siendo un reto, el que los recursos no se dispersen en otras acciones que no sea la investigación. Muy bien. No lo vas a decir tú, pero lo diré yo. Yo creo que esto es un reconocimiento nacional a la UAM y al trabajo que se hace en la UAM y al trabajo que hace el equipo que tú lideras. Entonces creo que es un logro para nuestra universidad estar inscritos en ese proyecto de investigación del Golfo de México. Yo creo que sería difícil tener a estos compañeros en un conversatorio como estos del Museo Gota de Agua, pero lo que creo que sí sería una buena idea es que invitáramos a tener a estos compañeros a tener un simposio con nuestros compañeros de la Red del Agua de la UAM, porque como tú sabes, la Red del Agua de la UAM agrupa a más de 100 investigadores de nuestra universidad que trabajan diferentes escenarios del agua. Entonces, creo que tú y yo podemos proponer en la red que se organice un simposio donde vengan los compañeros del SIGOM y nos platiquen en qué momento están, cuáles son los objetivos, cuáles son las perspectivas y de qué manera esta red de académicos de la universidad podría aportar eventualmente a este gran proyecto, ¿no? ¿Cómo ves? Claro que sí, no, pues por supuesto. Parece De bien, hecho, claro que me parece bien. Aprovecho y hago un anuncio. El próximo 5 de abril va a haber la presentación de los resultados de nuestras investigaciones en una de las salas de la UNAM,
precisamente como parte del esfuerzo que el SIGOM está haciendo para dar a conocer nuestros resultados. Se van a hacer difusión de estas investigaciones en la UNAM, en Mérida, en el CICESE, me parece, y pues hemos estado buscando precisamente los foros, los espacios para dar a conocer los resultados y que existe el SIGOM y que el Claro. SIGOM representa la oportunidad de participación. Muy bien. Muy bien, Margarita Gallegos. Yo creo que con ese mensaje optimista y propositivo podemos concluir este conversatorio. Llegamos al final y entonces nos quedamos con el compromiso de que la Red del Agua, el Museo Gota de Agua, organizarán un simposio donde invitaremos a los investigadores del SIGOM a que comparezcan con nosotros y nos den un panorama de cuál es el momento que vive ese proyecto y cuáles son las perspectivas. ¿Te parece bien así? Así Claro que cerramos sí. este conversatorio que les recuerdo a todos que es una serie de conversatorios dedicados a las mujeres científicas, de las cuales estamos muy orgullosos, y que que esta serie de conversatorios que se llevan a cabo en marzo, lo hemos intitulado Las Mujeres del Agua. Y hoy compareció con nosotros la doctora Margarita Gallegos del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. Muchísimas gracias por estar aquí, Margarita. Al contrario, gracias a ustedes y espero seguir teniendo la oportunidad de conversar con el auditorio, con Muy ustedes bien, y con el auditorio. muy bien. Pues muchas gracias. Llegamos al final de esta emisión de un conversatorio más de Tan Claro como el Agua, que marca el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le agradecemos mucho a Lilia Naya la producción de este programa y a toda la audiencia que hayamos tenido. Les agradecemos mucho, les reconocemos que se hayan conectado a pesar de que estamos en pleno puente generoso de inicio de primavera y ustedes están aquí compartiendo estas inquietudes acerca del agua. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias, Lilia. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les agradezco su atención y les invito la próxima semana, el viernes a las 7 de la noche, en una emisión más de un conversatorio de Tan Claro como el Agua. Muy buenas noches tengan todos ustedes.